Buenos días, mi nombre es Hugo Ferney Fajardo Rodríguez, soy el juez 31, penal municipal con función de conocimiento de Bogotá. ¿Qué carrera estudiaste? Eh, yo soy abogado, me especialicé en Derecho Administrativo y Derecho Penal. ¿Por qué decidiste estudiar esta carrera? Bueno, cuando uno piensa en estudiar Derecho, uno pues debe pensar en varios fines. El fin de que sea algo que sea una profesión productiva para sostenerse en la vida, para seguirse desarrollando como persona. Lo otro es la preferencia pues por las ciencias sociales, por la historia, por la política, eh, por las leyes. Eso es fundamental porque pues desde pequeño yo tenía mucho interés, mucho gusto en las leyes, en debates en el Congreso y todo ese tema. Entonces por eso me decidí a estudiar Derecho. ¿Nos podrías contar como una anécdota de chiquito que te haya acercado a la política o no tienes? Bueno, pues con la política directamente, bueno, ahí te toca hacer una aclaración. Política no es solo el tema de los políticos que hacen campaña para, digamos, obtener un puesto, un cargo de elección popular, sino política encierra todo el concepto que se encuentra en la Constitución Política de Colombia. Entonces, lo que se refiere a política que me haya impactado desde pequeño, pues los debates en el Congreso, la gestión de administrar justicia de las altas cortes, de la Corte Suprema, de la Corte Constitucional, todo eso era un tema que me llamaba la atención. Ok. ¿Cualquier abogado puede ser juez? Eh, sí, o sea, para ser juez toca estudiar la carrera de Derecho, ¿sí? Toca ser abogado. Los jueces tenemos varias especialidades. Tenemos especialidad en el derecho penal, derecho administrativo, laboral, civil y penal, que es en el que me encuentro. Para ser juez, entonces se requiere, además de ser abogado, pues inclinarse para el área del derecho en donde uno va a desempeñarse. Por ejemplo, la mía, que es de derecho penal, es como la medicina, por ejemplo. Alguien que estudia medicina tiene que especializarse y ejercer en optometría, en psiquiatría, en cardiología. Igual pasa con los abogados. Los abogados tienen que inclinarse en especializarse en una área específica. Por ejemplo, la mía es el derecho penal. Hay abogados que se inclinan por la civil, entonces pueden llegar a ser jueces civiles, jueces laborales, administrativos en esa forma. ¿Y cuánto tiempo tiene que pasar, digamos, de ser abogado para ya poder ser juez? Bueno, lo que tú me dices, se inclinan, ¿sí? Pero en sí, ¿cuánto tiempo? Bueno, para ser juez se requiere el cumplimiento de unos requisitos. Esos requisitos están en la ley 270 de 1996, tener la calidad o ser graduado como abogado, tener al menos 2 años de experiencia en el área en que se va a desarrollar y presentarse a un concurso público. Eso es básicamente lo que toca hacer para ser juez. Y en el concurso, digamos, ¿cuántos abogados, cuántos jueces, digamos, pueden tener el puesto? Bueno, cuando yo me presenté, habían vacantes alrededor de unos 400 a 500 vacantes en todo el país. Y
los abogados que se presentaron para ser juez eran 40.000, alrededor de 40.000. Sí. Y pues la verdad pues toca concursar, y en el concurso hay diferentes etapas, se van superando hasta que llega pues la lista de elegibles, y pues gracias a Dios estamos aquí. Muchas felicitaciones. Muchas gracias. ¿Qué existe antes y después de ser juez para ti? Bueno, antes de ser juez pues fui estudiante de Derecho, estuve llevando casos como lo que se llama litigante, que son abogados independientes que tienen su propia oficina o trabajan para una empresa privada. Entonces en eso me dedicaba yo trabajaba en una empresa privada, ejercía mi carrera, y entre las funciones o las labores que realizaba fue precisamente en el área penal, y por eso me incliné a lo que siempre me ha gustado del derecho, el área penal. El área penal. Sí. ¿Aspiras a un cargo mayor? Sí, por supuesto. La aspiración de todo abogado, o más bien la mayoría de los abogados, es ser juez, ser magistrado de un tribunal, ser magistrado de las altas cortes. En mi caso pues soy juez penal municipal, la categoría. Puedo ascender a juez, o mis aspiraciones más bien, juez de categoría circuito, magistrado de tribunal superior, magistrado de la Corte Suprema de Justicia o de las demás Corte Constitucional. Esas son pues las aspiraciones que se tienen. Ojalá algún día se pueda llegar allá. Claro. Bueno, aparte de, digamos, condenar o absolver personas, ¿qué otra actividad tú desarrollas? Bueno, lo que se hace aquí específicamente en este juzgado es adelantar la etapa de juzgamiento. Etapa de juzgamiento se le llama a aquellas audiencias que se realizan, sobre todo la más importante, la audiencia de juicio. Entonces después de ese juicio o la persona se absuelve o se condena, es decir, se declara culpable o inocente. Aparte de eso, pues tenemos que resolver acciones de tutela, acciones de habeas corpus, pues como a veces se ven noticias, ¿no? Acciones de tutela son las que a diario interponen personas para, digamos, contra una EPS, para que le autoricen una cita médica, para que le suministren un medicamento, algún procedimiento médico. A veces hay problemas con esas entidades, entonces las personas acuden a la acción de tutela y nos toca requerir a esas entidades, y si llega el caso, se les ordena de que una serie de órdenes que deben cumplir. Sí. Las acciones de habeas corpus son las que tienen que ver con la libertad de las personas. Una persona, digamos, que está detenida injustamente por una autoridad pública, puede interponer una habeas corpus para solicitar de que se le deje en libertad. La acción de habeas corpus es buscando la libertad. Eso es a grandes rasgos lo que se hace acá. Sí. En tu posición como juez, cuando estás en las salas de audiencia, ¿qué fundamentos tú tomas para tomar una decisión? Bueno, para tomarse una decisión pues se le llama una sentencia, ¿sí? Una sentencia es una decisión que se toma frente a un caso. Un juez no puede decir no puedo decidir, ¿sí? Un juez debe decidir algo. Entonces, lo que debe tener la decisión es los hechos en que se fundamenta,
la norma, de acuerdo con el Código Penal colombiano, las pruebas que se debatieron, qué opinión le da uno a las pruebas y a quién se le da la razón. Sí. Si se condena a la persona, si se declara inocente y si se condena, cuál va a ser la pena que se le va a imponer y dónde va a cumplir esa pena, que puede ser en una cárcel, una prisión domiciliaria en la casa, se le suspende la pena con una serie de condiciones. Eso es básicamente lo que debe llevar una decisión. Y digamos, como persona, digamos, tú al saber que el acusado tiene familia, tiene hijos y pues es culpable, ¿tú cómo te sientes al respecto? Bueno, eso pues va de la mano con lo que tiene que ver en sí con el derecho penal. El derecho penal nos enseña de que todas las decisiones judiciales se basan en las normas que se tienen establecidas en el país. Entonces, toca dejar los sentimientos hacia un lado, ¿sí? Un abogado y pues, sobre todo un juez debe tomar una decisión basado en las leyes, en la constitución política, en las pruebas que se hayan presentado, y cuando se hace y se cumple con todo eso, pues yo considero de que me siento tranquilo, porque se está impartiendo justicia pues como debe ser y a ver, y el papel de nosotros es impartir justicia a una persona que no ha cumplido las leyes. Eso es lo que se hace. Pues, yo me siento tranquilo si no se tiene ninguna duda para condenar a la persona. Más bien, pues la pregunta también se le puede dirigir a la persona que cometió un delito, de que frente a su familia y frente a sí mismo, que debe afrontar precisamente lo que ha hecho, porque ha dejado una víctima y debe responder ante la sociedad por eso. ¿Cuántas personas participan en una audiencia? Bueno, en una audiencia participa el fiscal, la defensa, la víctima, el Ministerio Público, que es un representante de la personería o de la Procuraduría, y el procesado. Esas son las personas que participan en una audiencia. Digamos, los acompañantes también. Bueno, y ¿tienen un lógicamente el número? juez, ¿no? ¿Cómo? Sí. Sí. ¿Y tienen un número, digamos, los acompañantes que pueden estar ahí? Bueno, las audiencias son públicas, ¿sí? Digamos, las personas que están, las que mencionamos anteriormente, están en la sala de audiencia en la parte de adelante, al lado del juez. En la parte de atrás se ubican unas sillas que son para el público en general. Entonces, pues hay salas pequeñas donde alrededor de 20 personas son los asistentes que pueden estar. Casi siempre son familiares de procesado. Y hay salas, pues ya de acuerdo con un caso de connotación nacional, que tenga periodistas y curiosos, son salas que pueden llegar a tener capacidad como para 50, 100 asistentes. Sí. ¿Cuánto puede demorar, digamos, una audiencia? ¿Depende del caso? Depende del caso, Depende exactamente. del caso. Porque, a ver, no sé si ustedes hayan escuchado, por ejemplo, casos que tienen mucha connotación. Por ejemplo, lo de Odebrecht, caso Colmenares,
O sea, muchos casos que tienen Relevancia mucha periodística. relevancia, exacto, periodística sobre todo. Ujú. Entonces, no es lo mismo que una persona que capturan, digamos, hurtando un celular, hurtando algo en un almacén de cadena. Una audiencia de estas últimas son cortas, pueden durar media hora, una hora, pero en un caso así complejo y donde son muchos los capturados, muchos procesados, pueden durar varios días. Ujú. Pueden durar 8 horas, 2 días, 3 días, una semana, eso depende del caso. Depende del caso. Sí. ¿Has sufrido alguna amenaza? No, ¿No? gracias a Dios. No. Bueno, ¿tu profesión te ha afectado a nivel social y familiar? Bueno, a nivel familiar es posible que en algún momento haya habido alguna afectación, sobre todo cuando son audiencias que se alargan mucho. Nosotros tenemos un horario establecido, pero muchas veces no se pueden parar los casos y toca seguir con la audiencia hasta la hora que nos den. Sí. Y en la casa pues nos está esperando la familia, a veces se nos afecta el descanso propio. A nivel social pues también a veces cuando hay un caso importante donde tenemos que salir donde asisten periodistas, entonces vecinos o personas que no saben a lo que me dedico empiezan a decir, usted salió en televisión y todo eso. Entonces eso hace que Te traten diferente. exacto, y hasta antes uno es una persona normal en el entorno social. Y de pronto por ese lado es que sí se afecta un poco la vida familiar y social. ¿Tienes hijos? Sí, uno. ¿Le recomendarías que estudie esta profesión? Pues, pues sí, o sea, yo creo que lo bonito de ser abogado es que es para el que le gusta, ¿no? Como en toda profesión. Entonces, si a mi hijo le llega a interesar esta carrera, pues toca apoyarlo y toca, eso sí, inculcarle todo lo que tiene que ver con la ética, que es lo que está por delante de todo. ¿Nos podrías contar, pues ya para finalizar, nos podrías contar una anécdota tuya? Si alguna vez se te ha salido una audiencia de las manos. Bueno, algo que de pronto pasa en las audiencias públicas es que, digamos, las personas del público no guarden silencio, de que hayan personas que llegan a dialogar como si estuvieran en una sala, en una casa, conversando amablemente. A veces cuando una persona no interrumpe cuando otra está hablando, esas son normas de cortesía y aquí son normas ya que se deben aplicar para que la audiencia fluya. Entonces lo que muchas veces pasa es que una persona, sobre todo el procesado, cuando están diciendo qué fue lo que él hizo, entonces empieza a negar todo, empieza a decir de que no fue, empieza a oponerse. Entonces ese es el tipo de casos en los cuales toca imponer el orden, al igual pasa con los mismos abogados. Hay muchas veces y me ha tocado vivir eso, que hay abogados que se enfrentan con los fiscales. Entonces en esos casos pues nosotros los jueces tenemos herramientas jurídicas con las cuales se puede imponer el orden, incluso se pueden imponer multas, se puede incluso, lo más drástico es a la persona que está interrumpiendo la audiencia. Lo más drástico es que se puede ordenar el arresto de esa persona, hasta por 30 días.
¿Tú como abogado puedes trabajar, digamos, fuera del juzgado? A ver, es una interesante pregunta. A ver, yo pues soy juez, yo trabajo para el Estado, yo soy funcionario público. eh, no puedo sino trabajar en esto o dar clases en una universidad, ¿sí? La docencia, como se llama eso. Ujú. Si un abogado que no esté vinculado con el Estado puede trabajar en varios casos, pero los que somos funcionarios públicos no podemos realizar otra actividad, no podemos ni siquiera dar asesorías, ¿sí? Eso es lo que pasa, solamente podemos trabajar en esto. Dale. Muchísimas gracias por la entrevista. Bueno, con mucho gusto. Creo que el tema de un juez nosotros no lo sabemos mucho, solamente sabemos que toman decisiones. Sí. Y Bueno, hay algo que por último pues quisiera agregar. Eh, en Colombia pues los jueces son muy criticados, ¿sí? sí. Por las decisiones que se toman. Pero resulta que las decisiones se toman con base en la ley, en Código Penal, Código de Procedimiento Penal. Eh, los jueces no nos inventamos las condenas, eso se hace en el Congreso de la República, en el Senado y la Cámara. Ellos dictan las leyes, a nosotros nos toca cumplir las leyes y nosotros somos operadores judiciales, es decir, de que debemos aplicar lo que está en la ley. Muchas veces pues las personas critican mucho, por ejemplo, cuando a una persona la capturan por algo grave y le dan la libertad. Pero pues basta pues leer la ley para entender de que no quiere decir de que la persona ha sido declarada inocente. O sea, el proceso continúa hasta que se emita una decisión. Lo que pasa es que en Colombia se tiene como principio el derecho de la libertad. Entonces prevalece el derecho de la libertad y solamente a las personas se dejan detenidas en una cárcel o en su domicilio cuando es necesario. En otros casos, pues la misma ley dice que no se puede dejar detenida a la persona. Esas son a veces las cosas que la ciudadanía en general no sabe y por eso los invito a que le peguen una leída alguna vez a la ley o sepan cómo es que funciona en Colombia las instituciones del Estado. Pues para antes de realizar alguna crítica que a veces no tiene fundamento, sí se instruyan, exacto, y se informen porque, digamos, la persona queda libre provisionalmente y sobre todo saber de que en Colombia, como se guarda también la presunción de inocencia, es que en última se debe tomar una decisión por nosotros los jueces sobre lo que hizo esa persona. En Colombia no hay jurados, la decisión nos toca a nosotros, pero con base en lo que les decía al comienzo, con base en las pruebas, con base en las leyes y todo lo que hemos hablado en esta charla. Bueno, y un gusto. Bueno, Muchas muchas gracias por gracias. venir.